Epicentro 1, CMI. Encuesta sobre Bogotá, ¿cómo vamos? Resultado, con hambre, desempleo y pesimismo. Millonario desfalco a Colpensiones. Fallos fraudulentos de jueces. Asesinado en Medellín profesor universitario y militante de Colombia Humana de Gustavo Petro. Piedad Córdoba dijo que hubo intento de atentado contra ella. Policía dice que era un atraco. Nuevo choque entre Gobierno Nacional y alcaldesa Claudia López por protestas. Crisis en ICBF. Dejarían de atender a 84,000 menores. Nuestra sección ¿Qué pasó? Puente Pumarejo ya está completamente deteriorado. San Andrés en emergencia sanitaria por COVID. Vienen semanas de lluvias en la costa y en el centro. Por fin renunciaron magistrados de Consejo de Judicatura. United Airlines y American Airlines suspenden 32,000 empleados. Peligra nuevo debate Trump-Biden. Trump no acepta prohibición de interrupciones. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Ingeniosa y novedosa solución para vivienda. 2. En el Consejo de Bogotá piden acabar con la veeduría distrital. 3. Los arroceros prenden las alarmas por una práctica fraudulenta. Y tengo ñapa. Empieza la búsqueda de candidatos presidenciales y vicepresidenciales. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El impacto del coronavirus en Bogotá es dramático. Una encuesta realizada por el programa Bogotá Cómo Vamos revela que el 16% de los consultados pasó hambre en la última semana por falta de recursos. El alto desempleo y el pesimismo también quedaron al descubierto en el sondeo. La encuesta de calidad de vida reveló el dramático impacto del COVID en la capital. Uno de los datos más preocupantes tiene que ver con la alimentación. El 16% de los consultados afirmó haber pasado hambre la última semana por falta de recursos. Pone unas alarmas, sobre todo en temas de desnutrición, por ejemplo, donde Bogotá había dado grandes pasos en los últimos años y de hecho sí se prevé y estamos proyectando que vuelva a ser un tema de ponerle mucha atención en temas de desnutrición crónica, sobre todo en la primera infancia. Y es que la pandemia golpeó con fuerza el bolsillo de los capitalinos. El 65% dijo que algún miembro de su hogar perdió el empleo a causa de la cuarentena. Mujeres y jóvenes los más afectados. 40% de las personas dicen que los ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos. La crisis económica, los empleos perdidos y los contagios registrados hicieron de Bogotá la ciudad del país con peor salud mental tras la pandemia, mientras en la capital el 41% dijo tener peor salud mental que antes. A nivel nacional el indicador no supera el 36%. Quiere decir que ha tenido una mayor incidencia en los temas mentales que los mismos temas físicos en la época del confinamiento más duro, que fue donde se recolectó esta información. El pesimismo también quedó reflejado en la encuesta. Casi la mitad de los bogotanos cree que las cosas van por mal camino y el 25% por buen camino. Los jóvenes entre 18 y 35 años es donde más se ve, digamos, el pesimismo o donde menos optimismo hay. Los encuestados también se mostraron inconformes con la calidad de la educación durante la cuarentena. El 39% aseguró estar insatisfecho y el 23% satisfecho. El sistema educativo no estaba preparado para la educación virtual. Sobre la administración pública contrastan dos mediciones. Mientras el 44% aseguró sentirse satisfecho con la forma en que la alcaldía atendió la emergencia por el coronavirus, el 55% de los consultados cree que durante la pandemia aumentó la corrupción. De otra parte, la Fiscalía descubrió una red de corrupción en la justicia que desfalcó por más de 11.000 o 22.000 millones de pesos a Colpensiones. 11 personas fueron capturadas. Una red de corrupción integrada por jueces, abogados y funcionarios de despachos judiciales lograron desfalcar a Colpensiones por más de 22.000 millones de pesos mediante trámites fraudulentos. Una estructura delincuencial dedicada al cobro fraudulento de pensiones de invalidez, vejez y muerte en la ciudad de Barranquilla.
11 personas fueron detenidas por integrar la red de corrupción que, según la Fiscalía, obtenía certificaciones como reconocimientos de pensiones de vejez, invalidez o reliquidaciones para personas que no cumplían con los requisitos. Estas personas pertenecían a la rama judicial, entre ellos jueces, secretarios, notificadores, que hacían parte de esta estructura junto con abogados y pensionados de Colpensiones. En un comunicado, Colpensiones dijo que ellos denunciaron estos hechos ante la Fiscalía. Cada vez que identificamos un hecho irregular como este, inmediatamente trabajamos en alianza con las autoridades competentes. 10 de los detenidos fueron cobijados con detención domiciliaria y responderán por delitos como peculado, concierto para delinquir y fraude procesal. Los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, cuyos periodos se cumplieron hace 4 años, presentaron carta de renuncia ante el Congreso de la República. Un mes después de que la Corte Constitucional fallara una tutela eliminando la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y ordenando su reemplazo con la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los llamados magistrados eternos de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, presentaron renuncia a sus cargos. Ponemos la situación particular de la doctora Julia Emma y quien les habla en manos del Congreso, que es nuestro nominador. ¿Por qué hasta ahora decidieron presentar carta de renuncia? Porque es que acaba de salir la sentencia de la Corte Constitucional hace 20 días. Sanabria y Garzón dicen que están a la espera que desde Senado y Cámara les respondan definiendo si deben irse ya o si pueden esperar a que se conforme la Comisión de Disciplina Judicial, para lo cual la Corte Constitucional fijó como plazo el mes de diciembre. Si el Congreso les dice que se deben ir hoy, ¿ustedes se van hoy? Claro que sí, obvio, porque es nuestro nominador. El Congreso de la República es nuestro nominador y hay un acto legislativo que nos está a nosotros facultando para ejercer nuestras funciones en el día de hoy. Entonces, el Congreso, que es nuestro nominador, nos dice, ya, listo. El periodo para el cual fueron elegidos Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria finalizó en septiembre de 2016. La Procuraduría acusó por homicidio y abuso de autoridad a los 2 patrulleros de la policía implicados en la muerte del abogado Javier Ordóñez. Los patrulleros de la policía Harvey Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos asistieron de forma virtual desde la cárcel de Facatativá a la audiencia en la que se inició su juicio por los hechos que rodearon la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien falleció tras un procedimiento policial. En la audiencia, la Procuraduría los acusó por homicidio y abuso de autoridad y por estos hechos podrían quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos por más de 20 años si son responsabilizados disciplinariamente. No tiene ninguna justificación que el funcionario investigado realizara de manera repetitiva agresiones físicas en contra del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, que en paz descanse. La Procuraduría en su acusación dijo que los patrulleros sabían que abusaron de su autoridad durante el procedimiento, dado que llevaban más de 11 años en la institución y fueron instruidos para atender este tipo de casos. Ante las repetitivas descargas eléctricas y agresiones físicas realizadas, manifestó: abro comillas, por favor, ya no más, cierra comillas. Empero el aquí investigado continúa accionando el dispositivo de control eléctrico en contra de la humanidad de esta persona, pese que ya se encontraba superada la amenaza y perturbación a la convivencia en el sitio de los hechos. En la audiencia, la Procuraduría también anunció que investigará a los superiores de los patrulleros, quienes tenían que realizar una acción de supervisión y control de los uniformados. Hay indignación en Medellín por el asesinato del profesor e integrante de la Colombia Humana Campo Elías Galindo. Las autoridades investigan el crimen. El cuerpo del historiador y líder político Campo Elías Galindo, de 69 años, fue hallado hoy en su vivienda del barrio Laureles, La América, occidente de Medellín, con heridas de arma blanca. Autoridades investigan los móviles del crimen y ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información de los responsables. La información que tengo es que es asesinado con arma blanca. Dentro de su residencia, esta persona vivía en ese sitio solo. Por lo tanto, hasta el momento hay unos elementos materiales probatorios importantes que han logrado, dentro de los actos urgentes, recolectar los investigadores. Campo Elías era un reconocido historiador e investigador de la Universidad Nacional y además activista social y político, integrante del partido La Colombia Humana. Enviamos un mensaje al gobierno nacional para que proteja la vida de los líderes sociales, para que eso no se vuelva a repetir ni aquí en Antioquia ni en ninguna parte del territorio nacional. A través de redes sociales, defensores de derechos humanos lamentaron el crimen y pidieron justicia para esclarecerlo.
El senador Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, solicitó que el crimen contra el profesor Campo Elías Galindo sea investigado por una comisión judicial independiente con apoyo internacional. El pronunciamiento del jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Investigación sobre el asesinato de Campo Elías, como de los demás líderes, debe ser investigado por comisión judicial independiente, con expertos nacionales e internacionales. Pedimos al Consejo Superior de la Judicatura impulsar este mecanismo de acuerdo al protocolo, dice Petro, de Minnesota. Otros dirigentes políticos expresaron en la Cámara de Representantes su repudio por el asesinato del profesor Campo Elías Delgado. Lo asesinaron brutalmente, le encontraron un libro prendido en su pecho. Es una persona, un demócrata, un humano, un señor, un señorazo. El de Campo Elías Delgado se suma a la ola de asesinatos contra líderes sociales en Colombia. La ex senadora Piedad Córdoba le dijo a Noticentro 1 CMI que no cree en la hipótesis de hurto que esgrime la policía para explicar los disparos contra sus guardaespaldas. Advirtió que las amenazas en su contra se intensificaron en los últimos días. A lo largo de su vida política, Piedad Córdoba ha recibido varias amenazas de muerte, incluso un secuestro por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1999. Duró varias semanas. Antes de que me secuestraran, que precisamente tuve 2 atentados, uno de ellos quedó prácticamente inválido, el escolta que yo tenía en ese momento, Oscar, un tipo muy querido. Por eso el de anoche ella no lo toma como un hecho menor. Es imposible que 8 personas, 2 carros, supuestamente vayan a robarse una pistola de 2 escoltas. Si fuera la forma como los agredieron y como los cercaron, los tiros que les hicieron. Dice que la respuesta del gobierno ha sido buena, que el esquema de seguridad será fortalecido. Y van a reforzarlo y obviamente pues como el carro quedó vuelto nada, entonces tienen que cambiarme los carros y lo demás también corre por cuenta de uno. Yo no me mantengo en la calle dando papaya. Y no quiere hilar Delgado para decir que lo que sabe sobre la muerte de Álvaro Gómez tenga que ver con este caso, pero que va a contar quién asesinó al dirigente conservador. Sí, claro, si no, no me atrevería a decir. ¿Pero usted sabe quién mató a Álvaro Gómez? Sí. ¿Y lo va a contar? Sí. Sobre este hecho, Piedad Córdoba acudirá una vez más a la Comisión de la Verdad. Allí ya habló con su director, el padre Francisco de Rú. Bueno, pues a pesar de las aseveraciones de Piedad Córdoba, la policía insiste en que los disparos a su escolta se debieron a un intento de atraco y no a un atentado. El director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, entregó la versión que tienen las autoridades sobre los hechos ocurridos en la localidad de Kennedy, en Bogotá, sobre un presunto atentado en contra del cuerpo de seguridad de la ex senadora Piedad Córdoba. Se aproximan 2 vehículos, cada uno de ellos con 2 delincuentes. Abordan al escolta que está por fuera, le hurtan su arma de dotación. Y cuando pretenden ingresar al carro, al parecer con la intención de hurtarlo, el escolta asegura sus puertas, arremeten contra ellos del vehículo que está obstaculizándolo y disparan el arma de fuego. El comandante encargado de la policía de Bogotá aseguró que fue capturada una de las personas que participó en los hechos. Capturar a este delincuente con un revólver por porte ilegal de armas de fuego y simultáneamente recuperar la pistola que le había sido hurtada a la escolta minutos anteriores. El sujeto capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales y la policía está tras la pista de los autores intelectuales del ataque. La mesa directiva de la Cámara programó para el próximo martes 6 de octubre el trámite de una moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El debate de moción de censura será a partir de las 2 de la tarde del próximo martes. La oposición espera que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, asista al salón elíptico. Carlos Holmes tiene la obligación de venir presencialmente a la Cámara y dar la cara. Un debate de moción de censura es el debate más serio que hay en la Constitución colombiana y en la Ley Quinta. El ministro respondió hoy desde Villavicencio. Hace parte del funcionamiento normal de la democracia y la independencia de los poderes. De manera que allá estaré con el mayor gusto. El Centro Democrático tiene preparada la defensa del ministro. El Centro Democrático apoya la gestión desarrollada por el ministro y por todo su equipo de trabajo, quien ya ha tenido que lidiar con toda la catástrofe de resultados por la firma del acuerdo FARC-Santos. Para que la moción de censura prospere, se requieren de 86 votos. En otros temas, como inconstitucional, calificó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el borrador de protocolo que presentó el gobierno para el manejo de la protesta social.
A juicio de la Alcaldía de Bogotá, el borrador de protocolo presentado por el Gobierno Nacional limita el derecho a la protesta. El protocolo que propone la policía es inconstitucional. La orden del tribunal era garantizar la movilización pacífica, no limitarla. Para el distrito es inaceptable que el protocolo incluya pólizas a cargo de los manifestantes, prohíba el uso de las capuchas y le quite la autonomía a la alcaldesa en el manejo de la protesta. Considerar la manifestación pacífica peligrosa, pedirle no solamente protocolos, sino pólizas, decirle a los ciudadanos qué pueden decir, qué no pueden decir, por dónde pueden ir, por dónde no pueden ir, cómo se deben vestir. Todo eso es abiertamente inconstitucional. Las partes, gobierno y distrito, solicitaron 60 días para resolver las diferencias y acordar este protocolo conjunto para manejar la protesta social, evitar las infiltraciones y regular el uso de la fuerza por parte de la policía. El secretario general de la Presidencia, Diego Molano, indicó que el protocolo de garantías a las protestas ciudadanas y la participación de la fuerza pública en el manejo de actos vandálicos que presentó el gobierno garantiza el derecho a la protesta. El secretario de la Presidencia, Diego Molano, aseguró que la propuesta de protocolo para el manejo de las protestas ciudadanas tiene énfasis en 3 puntos que respetan los derechos de los ciudadanos, tanto de quienes marchan como de quienes no marchan. En primer lugar, garantizar la tranquilidad y la protección de los bienes y los derechos de los que no marchan, garantizar la protección y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, pero es implacable con aquellos que infiltran las marchas, generan vandalismo, terrorismo o ataques a los ciudadanos o a los bienes de estos mismos. El secretario presidencial advirtió que los colombianos pueden tener la seguridad de que el gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero también los deberes de quienes participan en las marchas. La aparición de grafitis de la organización criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el Urabá tiene en zozobra a la población. En las casas y los locales de 8 municipios de la región de Urabá aparecieron grafitis con mensajes alusivos a la banda criminal Clan del Golfo. 2 personas fueron capturadas por las autoridades. La Fiscalía formuló cargos al coronel Joan Hernando Martínez, quien es señalado de acosar sexualmente a sus subalternas en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento en Nariño. En un comunicado, el Ejército anunció que el oficial fue separado del cargo mientras avanza la investigación penal en su contra. El magisterio convocó a un paro nacional de 48 horas en protesta por lo que consideran incumplimiento de acuerdos. Las centrales obreras también preparan manifestaciones. Un agitado panorama de protestas de trabajadores se aproxima. La Federación de Educadores FECODE anunció un paro de 48 horas para los días 20 y 21 de octubre. Exigiremos al gobierno nacional el respeto y el derecho a la vida, a la salud, a la paz, a la democracia. Centrales obreras y organizaciones indígenas también alistan manifestaciones para los próximos días. Que haya formalización laboral, que haya renta básica de emergencia de un salario mínimo para 9 millones de familias de colombianos por 6 meses, que haya matrícula cero, que no haya presencialidad en la educación. Se calcula que al menos 300.000 trabajadores del magisterio público están convocados al paro nacional este mes. Por falta de recursos, Bienestar Familiar dejaría de atender a más de 80.000 niños que requieren cuidado prioritario. Así lo denunció en el Senado la directora de la institución, Lina Arbeláez. En la lucha contra la pobreza extrema, el bienestar familiar juega un papel fundamental. Por eso su directora, Lina Arbeláez, llamó la atención sobre el déficit que tiene la entidad para poder atender a niños el año entrante, sobre todo de primera infancia y los más vulnerables. Déficit que hoy tenemos de 620.000 millones de pesos para cubrir tanto primera infancia como protección, que nos obligarían a reducir 84.000 cupos de los niños y niñas que hoy están en educación inicial en primera infancia, y en materia de protección en restablecimiento de derechos a los niños y niñas que tienen que han visto vulnerado alguno de sus derechos o sexual, psicológica o físicamente. Manifestó que sería ideal una adición presupuestaria para que el bienestar familiar pueda cumplir con su misión institucional para proteger a la niñez colombiana. Y en el Huila, las autoridades rescataron a 3 menores de edad que se encontraban en un deplorable estado debido al abandono de sus padres. 3 niños abandonados en una zona de alto riesgo a orillas del río La Plata, en el centro poblado de Villa Lozada, en el occidente del Huila, fueron rescatados por la policía y la comisaría de familia.
Una ciudadana alertó a las autoridades del estado de negligencia, descuido, abandono y desnutrición en el que se encontraban los menores. Al llegar al sector fueron encontrados 3 menores, uno de 8 años, otro de 4 años y un bebé de 3 meses de nacido, viviendo en un cambuche sin las condiciones necesarias para suplir sus necesidades básicas. Los niños quedaron bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un hogar sustituto. La madre presentaba antecedentes por irresponsabilidad parental. Ya que en el año 2011 el instituto realizó un procedimiento de restablecimiento de derechos a 4 menores hijos de esta señora por esa misma conducta. El ICBF realiza la búsqueda de familia extensa o red vincular de los menores que pueda hacerse cargo de ellos. La entidad dispuso de un equipo de profesionales para el acompañamiento de los niños, la investigación del caso y su atención de salud en el Hospital Departamental San Antonio de Padua. A escasos 9 meses de haber sido inaugurado, el puente Pumarejo ya presenta graves problemas por el deterioro de su estructura y el vandalismo. En CMI hacemos seguimiento a las noticias. 9 meses después de inaugurado el nuevo puente Pumarejo, así se ve la obra en la que se invirtieron 800.000 millones de pesos. En los 380 metros de la zona atirantada se denuncia la mayor afectación. La estructura metálica como tal se encuentra oxidada. Esto es a causa de la falta de mantenimiento, lógicamente, que no tiene el puente en este momento y que es responsabilidad de Invías. Además, el puente es blanco de los permanentes robos, de las costosas luminarias y de los registros del cableado eléctrico. En el área que corresponde a Barranquilla, todo es oscuridad. Se encuentra totalmente a oscuras y eso es un peligro para la ciudadanía que transita a lo largo de todo el puente, porque muchos vándalos se han encargado de robarse las luminarias y todos los elementos que producen la energía, que producen la iluminación del puente. Los contratistas dijeron al momento de la entrega de la obra que la estructura había sido diseñada para una vida útil de 100 años, pero otra cosa piensa la veeduría ciudadana observando el estado actual del puente. Creemos que puede durar máximo 20 años. Estamos seguros de ello porque no se le ha hecho el mantenimiento preventivo que se le debe realizar por parte de Invías precisamente para evitar esta situación. Además, aún faltan obras complementarias que se deben adelantar en la entrada a Barranquilla y en el corregimiento de Palermo en Magdalena. Tampoco se ha avanzado en el proyecto de construir un parador turístico en el viejo puente, tumbando la parte alta de esa estructura. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, expresó su preocupación por la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel mundial. El 30% de los alimentos para consumo humano producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. Esta cifra equivale a 1.300 millones de toneladas cada año. En Colombia se pierden y desperdician anualmente 9,76 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a 8 millones de personas al año. Imagínense si son 9.7 millones de toneladas que se desperdician, ¿no? Póngale un precio de por lo menos $300 la tonelada. Va a depender mucho del tipo de producto, dónde se lo calcule, si es a nivel de productor, si es a nivel de consumidor. Pero estamos hablando de una cifra astronómica, una cifra enorme, grande. La paradoja es como enfrentar el desperdicio de alimentos y la muerte de hambre por falta de comida. El hambre fundamentalmente se radica con políticas específicas para el hambre, como por ejemplo son la alimentación escolar, como son programas de transferencias directas para que la gente tenga mejor capacidad adquisitiva para comprar alimentos. Pero buena parte son los bancos de alimentos, y ahí sí eso tiene que ver con el desperdicio. Los bancos de alimentos evitan que la comida se desperdicie y justamente lo llevan a los grupos más necesitados, a los grupos vulnerables, ¿no? Por eso el llamado a la sociedad es a generar conciencia y no desperdiciar esos 127 millones de toneladas de alimentos en la región. San Andrés se encuentra en emergencia sanitaria por el aumento de los casos de COVID-19. El Ministerio de Salud anunció un plan de atención complementaria para los habitantes de la isla de San Andrés. Los contagios por coronavirus van en aumento en la isla y la capacidad del hospital local es muy limitada. Estamos trabajando con el operador de la infraestructura pública en la ciudad de San Andrés para aumentar la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo, pero estamos con una infraestructura propiedad de la gobernación de la isla que tiene algunas dificultades. Hoy tuvimos unas dificultades producto del invierno.
San Andrés tiene 55.000 habitantes. Últimamente se han registrado entre 40 y 70 contagios de COVID-19 al día. El viceministro de Salud viajará en las próximas horas para coordinar el plan de atención. Precisamente el hospital de San Andrés se inundó tras un fuerte aguacero que se registró este jueves. El hecho fue documentado por un equipo de la Procuraduría que estaba en el lugar haciendo una inspección, verificando la difícil situación sanitaria que enfrenta la isla ante el aumento de contagios de COVID-19. Y la cifra diaria de contagios y muertes por COVID-19 en Colombia viene en descenso, casi 6 meses después de que se encontrara el primer caso en el país. Este 1 de octubre el Ministerio de Salud confirmó 5.660 nuevos casos de COVID-19. La nueva cifra de fallecidos fue de 198, 173 decesos son de días anteriores. Los recuperados aumentaron con otros 8.038. En total en el país han vencido la enfermedad 751.691 colombianos. Este ha sido el comportamiento de los casos mes a mes en promedio. Desde marzo, cuando eran 800 contagiados, en abril, cuando eran 3.500, en mayo se llegó a la barrera de los 8.000, en junio eran más de 10.000, en julio se alcanzó la barrera de los 12.000 y en agosto el pico máximo fue de 13.056 contagios. En septiembre empezaron a bajar las cifras drásticamente con 6.250 contagios y este mes de octubre inició con 5.660. Asimismo, la cifra promedio de fallecidos mes a mes muestra una tendencia a la baja. En este gráfico se evidencia cómo se empezó en el mes de marzo, luego en abril cuando ya eran 50 muertes en promedio, en mayo 130, en junio eran 220 decesos en promedio, julio con 350, agosto se llegó al pico máximo con 400 fallecidos, en septiembre bajaron las cifras a 210 en promedio y este mes de octubre iniciamos con 198 fallecidos. El Banco Mundial destacó a Bogotá como una de las mejores ciudades en el manejo de la pandemia y la reactivación económica. Bogotá fue elogiada junto a otras capitales como Nueva York, París, Barcelona y Londres por las estrategias de recuperación económica como la autorización de restaurantes a cielo abierto. Asumir la adversidad como una oportunidad e impulsar la reactivación con estrategias permanentes fue uno de los temas que mereció el elogio del Banco Mundial. Y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó los protocolos de seguridad que hay que seguir para el regreso gradual de estudiantes y profesores a las clases presenciales. En su exposición ante la Comisión Tercera del Senado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó cómo será el regreso gradual y progresivo a la presencialidad, sobre todo en 2021, siempre con el acuerdo de los rectores de los colegios y los padres de familia, con un aforo no superior al 25% de los cupos. Por ejemplo, siempre hacer llamado a usar el tapabocas, a realizar el lavado de manos, desinfectar los elementos de trabajo, garantizar el distanciamiento físico, llevar únicamente los útiles necesarios, evitar el contacto físico. Dice la ministra que el énfasis en el regreso a la presencialidad debe ser la seguridad de los niños, que antes que la educación está la vida, pero que es fundamental que los niños regresen a las aulas progresivamente por su salud mental y por los procesos de aprendizaje. El superintendente financiero Jorge Castaño informó que durante la pandemia se han devuelto millonarios recursos por parte de las aseguradoras a sus clientes debido a la disminución de riesgos. Las restricciones de movilidad durante la cuarentena llevaron a disminuir el riesgo en el mercado de seguros. Por eso las aseguradoras han tenido que reintegrar 175.000 millones de pesos a los tomadores de ciertas pólizas. Por ejemplo, las pólizas de vehículos, dado que tuvimos una restricción de movilidad muy importante durante varias semanas, pues los vehículos estuvieron estacionados y no hubo una materialización del riesgo que en un momento ordinario siempre se tuvo en cuenta a la hora de cobrar ese seguro. Según el superintendente financiero Jorge Castaño, 1.9 millones de clientes de las aseguradoras han recibido reintegros durante los meses de la pandemia. La Procuraduría sancionó a los exgobernadores del Magdalena, Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes, por las irregularidades que rodearon la ejecución del proyecto de la Vía a la Prosperidad, que comprometió recursos por más de 466.000 millones de pesos. El Ministerio Público estableció que hubo faltas técnicas en la planeación de la construcción del corredor vial. Por estos hechos, los exmandatarios tendrán que pagar una multa de 100 millones de pesos cada uno. 270 personas fueron detenidas en una redada contra las bandas dedicadas al hurto en el país.
Con estos videos de cámaras de seguridad e interceptaciones telefónicas, la Fiscalía y la Policía lograron identificar a 55 bandas dedicadas al hurto que operaban en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y en más de 20 departamentos. Dedicados al hurto de personas, motocicletas, residencias, automotores y comercio, celulares, abigeato, piratería terrestre y hurto a medios informáticos. En el operativo fueron detenidas 270 personas, de las cuales 100 de ellas ya tenían antecedentes por hurto y otros delitos. Uno de ellos incluso tendría 27 anotaciones. De las 270 personas, 213 fueron cobijadas con medida de aseguramiento y el resto quedó en libertad. Las bandas dedicadas al narcotráfico volvieron a usar a los denominados pasantes. Un hombre con 52 kilos de cocaína fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El alucinógeno tenía como destino final México. Está valuado en más de 300 millones de pesos. Ante la ONU, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez resaltó el programa que busca convertir en empresarias a 480.000 mujeres campesinas. En el marco de su participación virtual en la sesión de la ONU por la conmemoración de los 25 años de la Declaración de Beijing, donde se proclamaron derechos fundamentales de la mujer, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez exaltó el trabajo del gobierno en el cierre de brechas entre hombres y mujeres, como el programa que convierte a 480.000 mujeres campesinas en empresarias. Un programa muy ambicioso para mujeres rurales a las cuales queremos convertir en empresarias sostenibles, escalables, rentables en distintos sectores de la producción de alimentos. La vicepresidenta reiteró que el gobierno espera tener 1 millón de mujeres empresarias al final de su mandato. Los bogotanos podrán incidir en el diseño del corredor verde por la carrera séptima, sugerir, por ejemplo, el tipo de transporte o dónde deben ir las ciclorrutas y los árboles. A partir de hoy, los bogotanos podrán decidir cómo quieren el corredor verde por la carrera séptima. Literalmente diseñar cómo se imagina la séptima, dónde quieren los árboles, cuántos árboles, cómo quiere el ancho de vía, el ancho de andén. Si usted quiere participar en la construcción del nuevo corredor, deberá ingresar a la página septimaverde.gov.co y aportar sus ideas hasta el 31 de octubre. Que contratará el IDU para que pueda empezar los estudios y diseños el año entrante y pueda empezar la etapa de construcción también. El 18 de diciembre se conocerá el diseño definitivo. La idea es que el proyecto por 2.1 billones de pesos esté listo en 2024. El IDEAM alertó sobre el paso de una onda tropical que provocará fuertes lluvias en varios sectores del país. Las imágenes satelitales de las últimas horas evidencian el impacto de una onda tropical en el territorio nacional. El Instituto de Meteorología IDEAM dio cuenta de la afectación en al menos 5 regiones del norte, centro y occidente del país. Las lluvias de octubre serán más intensas de lo registrado en los promedios históricos. El IDEAM ha identificado que las lluvias con mayor intensidad se vienen presentando en Antioquia, Chocó, Cesar, Cundinamarca y Magdalena. Toda una controversia ha generado en Cali el anuncio del alcalde Jorge Iván Ospina de contratar un millonario crédito. Desde el Consejo le piden claridad sobre la destinación de los recursos. Tras las críticas de algunos concejales como Diana Rojas al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por no especificar los proyectos en los que se invertirán los recursos del endeudamiento por 650.000 millones de pesos que pretende hacer previa autorización del Cabildo, el mandatario de manera sarcástica le dijo que las obras están incluidas en el Plan Distrital de Gobierno. La invito a que se lea el Plan Distrital de Desarrollo. Allí están todos los proyectos movilizadores, pero si no lee, paila, nada que hacer. Como soy Tuntún, también le pedí que nos diga cómo va a ser el crédito, a qué plazo y en qué condiciones. Alcalde, uno no pide plata sin saber en qué se la va a gastar. Las discusiones del endeudamiento por 15 años al municipio continuarán en sesiones ordinarias. El presidente Iván Duque calificó de mezquinos a quienes se oponen ahora a la reapertura, pero que antes la aplaudían cuando decretó el aislamiento preventivo obligatorio. El presidente Iván Duque realizó hoy una visita al departamento del Cesar para inaugurar 48 kilómetros de la Ruta del Sol 3 entre Bosconia y Valledupar. Además, puso en marcha una línea de crédito de Bancoldes por 6.000 millones de pesos para micros, pequeños y medianos empresarios. El jefe de Estado advirtió que nadie detendrá la reactivación económica. Así algunos, a quienes calificó de mezquinos, traten de obstruirla. Porque los profetas del caos
Así actúan los profetas del caos cuando tuvimos que decretar el aislamiento preventivo obligatorio, celebraban y nos acompañaban en la decisión, pero después salen a obstruir la reactivación. Esa es la mezquindad. Pero la mezquindad no define al colombiano. El presidente Duque también entregó 2 vehículos para el servicio de extinción de incendios al cuerpo de bomberos de la ciudad de Valledupar. Los giros para los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor se harán mensualmente. Así lo anunciaron la directora para la Prosperidad Social, Susana Correa, y el director del Departamento de Planeación Nacional. Son 5 los programas sociales que el gobierno reforzó para llevar subsidios mensuales de aquí a diciembre. 2.600.000 familias en acción recibirán 765.000 millones de pesos. A 400.000 jóvenes en acción les girarán 295.000 millones de pesos. 1.700.000 adultos mayores tendrán 800.000 millones de pesos. La devolución del IVA para 1 millón de colombianos más pobres y el giro solidario para 3 millones de trabajadores informales. 5 programas sociales con los que hoy beneficiamos a más de 8.5 millones de hogares y cuya inversión en el marco de esa emergencia por COVID-19 supera los 7.8 billones de pesos. El 50% de los hogares en Colombia reciben al menos una transferencia del Estado, o sea, con Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Familias en Acción, ingreso solidario o devolución del IVA. Incluyendo el apoyo a la nómina y a la prima, el gobierno está invirtiendo en la población más pobre cerca de 12 billones de pesos entre este año y el 2021, aseguraron los 2 funcionarios. La Superintendencia de Industria anunció medidas de control para los mensajes publicitarios de los llamados youtubers. Con el fin de proteger a los consumidores de la era digital como redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció la guía de buenas prácticas en la publicidad para los influenciadores o llamados youtubers. Y lo que buscamos es promover una política de autorregulación, de cumplimiento, para que las agencias digitales, para que los influenciadores, para quienes de alguna manera se lucran lícitamente de esta actividad, pues eviten posibles contingencias legales que bien puedan ser investigaciones administrativas. Los anunciantes o quienes contraten este tipo de servicios también tendrán que cumplir con varias normativas. Es importante que ellos también se protejan a través de los contratos que celebran con el fin de ver cuál es el nivel de responsabilidad y cómo responden cuando ofertan un producto o cuando han sido contratados para ello. Varias de las irregularidades aumentaron en medio de la pandemia. El Ministerio de Minas reveló una leve recuperación en la producción de petróleo y gas. La producción de petróleo empieza a mostrar una leve recuperación en su variación mensual y para el mes de agosto sumó 742.091 barriles por día con un alza de 0,97% frente al mes anterior. Se viene dando una recuperación con la entrada de nuevos campos. Este incremento obedece principalmente al desarrollo, optimización y al restablecimiento de la producción de campos en el departamento del Meta y en el departamento del Putumayo. En el gas se logró nuevamente alcanzar la barrera de los 1.020 millones de pies cúbicos para un crecimiento mensual de 9,46%. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, garantizó la recolección de la cosecha del grano. En el Día Internacional del Café, la agremiación señaló que ya se cuenta con el 90% del personal para la cosecha cafetera del segundo semestre del año. Los propios departamentos se han encargado de buscar los recolectores al interior de sus municipios. Y lo que hemos recibido es que por lo menos entre el 85 y el 90% de los encuestados manifiestan tener suficiente mano de obra. Por el lado de los precios, señaló que se espera una disminución por la producción récord de Brasil. Hemos visto un declive en las últimas semanas, no solamente de la cotización de la bolsa, sino de los diferenciales, todos en masa cayendo de cuenta de esta presión de venta de Brasil. Hay que decir que el café colombiano lo siguen pagando por encima de la cotización de la bolsa de Nueva York. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82% a 1.162 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió con una valorización de 1,72% a 8.280 pesos. La acción de Preferencial Grupo Argos fue la que más bajó con una pérdida de 6,25% a 9.300 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.842 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.540 pesos y la venden en 3.580 pesos. Un euro cuesta 4.516 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 7 centavos. El azúcar se transó en 13,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40 con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.875 pesos. Volvemos a Noticentro 1 CMI con la información internacional. Las aerolíneas estadounidenses United Airlines y American Airlines mandaron a licencia no remunerada a 32,000 de sus empleados con el argumento de que no recibieron ayudas económicas del gobierno. Sin un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre un nuevo proyecto de ley de ayuda, American Airlines y United Airlines, dos de las más grandes aerolíneas del país, decidieron suspender temporalmente a 32,000 empleados por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Las compañías aéreas estadounidenses ya habían recibido en marzo un paquete de $25,000 millones para mantener a sus empleados en la fuerza laboral hasta ayer 30 de septiembre, y ahora piden uno igual para poder detener los miles de recortes en el personal. Esta drástica acción de las aerolíneas se da incluso un día después de que el Departamento del Tesoro acordara un préstamo para 7 compañías por $7.500 millones. El presidente Donald Trump sugirió que no aceptará ningún cambio en los debates presidenciales. Dijo que con las reglas actuales ganó fácilmente. No se descarta que el mandatario rechace participar en los debates restantes. Los fuertes cuestionamientos a las 71 interrupciones que Donald Trump protagonizó en el primer debate presidencial contra Joe Biden provocó anuncios de cambios en la comisión que lo regula. Sin embargo, el presidente no pareció mostrarse muy abierto a una modificación. ¿Por qué permitiría que la comisión de debates cambiara las reglas para el segundo y tercer debate cuando la última vez gané fácilmente? El mandatario hizo esta afirmación cuando ya se contempla que el moderador cierre el micrófono en el próximo cara a cara entre Trump y Biden y así asegurar una discusión más ordenada. Y en España se agudiza el pulso entre el gobierno y las autoridades de Madrid por las medidas restrictivas para enfrentar el rebrote de COVID-19. La alarmante situación epidemiológica que vive la Comunidad de Madrid volvió a enfrentar al gobierno de Pedro Sánchez con las autoridades de esta región. El Ejecutivo impuso duras restricciones a la movilidad en Madrid, una urbe de 3,2 millones de habitantes y otras 10 ciudades cercanas que podrían quedar prácticamente cerradas en las próximas horas para controlar el rebrote en esta zona que representa más del 43% de los nuevos contagios en España. Sin embargo, la administración local insiste en rechazar las medidas cuya aplicación podría retrasar hasta el final de la próxima semana, dado que la decisión ya fue recurrida en los altos tribunales. París podría ser declarada zona de alerta máxima a partir del próximo lunes ante el repunte de los contagios por coronavirus. Si la preocupante evolución del rebrote se mantiene, probablemente será el último fin de semana de relativa normalidad en la capital francesa, dado que las nuevas restricciones incluirían el cierre de bares, restaurantes y lugares de ocio. Y el gabinete del coronavirus en Israel decidió alargar por 3 días el confinamiento general. Las medidas prohíben las manifestaciones y otros encuentros a 1 kilómetro de la residencia de cada participante. El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que las restricciones pueden durar meses o incluso un año.
La Unión Europea decidió iniciar un proceso legal en contra del gobierno británico acusándolo de violar el acuerdo del Brexit tras la aprobación de una ley que modifica varios aspectos del pacto. Bruselas acusa a Londres de romper su compromiso de actuar de buena fe tras modificar los acuerdos para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. Autoridades judiciales en Australia llegaron a la conclusión de que una pareja le provocó severos daños cerebrales a su bebé por darle una dieta vegana. Desde los 4 meses de edad, la niña era alimentada con un régimen vegano. Se le reemplazó la leche materna por leche de coco, lo que según las autoridades deterioró su salud. Los padres fueron condenados a 12 meses de trabajo comunitario luego de la investigación que determinó que hubo abuso hacia la pequeña. Al menos 80 personas fueron detenidas en una zona comercial de Hong Kong por haber violado la prohibición de manifestarse. Las autoridades negaron los permisos para la concentración, por lo que tuvieron que desplegar 6.000 efectivos para poder disipar las manifestaciones y detener a los rebeldes. Un llamado a la calma hicieron Rusia, Estados Unidos y Francia al pronunciarse sobre el enfrentamiento que desde el fin de semana pasado sostienen Armenia y Azerbaiyán. Los presidentes de los 3 países instaron de manera conjunta para que se busque una salida pacífica a la escalada militar en esa región, en la que potencias como Turquía parecen querer avivar el conflicto. Más de una vergüenza se ha pasado en el mundo por cuenta del mal uso de las plataformas de videoconferencia durante la pandemia. Esta vez, el diputado paraguayo Roberto González olvidó que su cámara estaba encendida y se quitó la ropa, según él, para limpiarla después de que se le regara una bebida tradicional de ese país conocida como tereré. La tecnología inalámbrica, que hasta hace poco parecía exclusiva para teléfonos o equipos portátiles de alta gama, se ha impuesto con éxito en todo el mundo. Expertos explican por qué. La tecnología inalámbrica, según los expertos, por versatilidad, comodidad, confiabilidad y hasta por asuntos prácticos, llegó para quedarse. Si hablamos específicamente de audífonos inalámbricos, yo creo que las personas la primera vez que los prueban, después ya no vuelven atrás. Ya va a ser imposible regresar a unos audífonos que tengan cable. Desde audífonos hasta datáfonos, ahora se utilizan con excelentes resultados mediante tecnología inalámbrica. Las personas cada vez más van a demandar equipos que no necesiten cables para conectarse. En la medida en que tengamos dispositivos inalámbricos, teléfonos inteligentes, tablets, computadores, los otros equipos, los que tienen que girar alrededor de estos equipos principales, van a tener que también asumir esta tecnología inalámbrica. Los expertos creen que en todos los dispositivos, en todas las gamas y en todos los países, la tecnología inalámbrica desplazará al prácticamente obsoleto sistema de cables.